La vida depende de un complejo de interacción entre diferentes sistemas corporales. Si esos sistemas corporales no trabajan en conjunto, es imposible poder asegurar la producción de energía y los procesos metabólicos, y sobre todo que se suministre energía a los diferentes tejidos. Y cuando nos referimos a esos sistemas corporales, estamos hablando básicamente a dos que son extremadamente importantes, que son el sistema circulatorio y el sistema pulmonar. Cualquier cosa que interfiera con la capacidad del cuerpo para proporcionar oxígeno a los eritrocitos del sistema circulatorio o que afecte la entrega de eritrocitos oxigenados a los tejidos del cuerpo conducirá a la muerte celular y al final de cuentas a la muerte del paciente si no se recorrió el problema. Y antes de continuar, vamos a hacer un esbozo sobre los aspectos fisiológicos del sistema circulatorio y del sistema respiratorio. El sistema circulatorio está dividido entre el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón, a su vez, consta de 4 cámaras, 2 cámaras que son superiores, denominadas aurículas, y 2 cámaras inferiores, denominadas ventrículos. De esa misma forma, el corazón se divide desde el punto de vista fisiológico en un lado derecho y un lado izquierdo. Esto porque cada lado tiene funciones específicas. El lado derecho del corazón es el encargado de manejar la sangre desoxigenada que proviene de todas las partes del cuerpo, y el lado izquierdo del corazón está encargado de manejar la sangre oxigenada que viene desde los pulmones y que va hacia los tejidos. Cuando la sangre es eyectada desde el ventrículo izquierdo, que viene cargada ya con oxígeno, pasa por los que son los grandes vasos, vasos de mediano calibre, vasos de corto calibre y los capilares arteriales. La sangre es depositada en los tejidos, o mejor dicho, los eritrocitos. Cuando llegan a los tejidos, llegan y descargan el oxígeno a la célula para que la célula pueda utilizarlo para la producción de energía. De esa misma manera, luego que descarga el oxígeno, pues pasa al capilar venoso. En el capilar venoso se llena entonces con el dióxido de carbono que es producido por las células y es el producto final de esa energía que la célula produce. Una vez el eritrocito se carga con ese dióxido de carbono, entonces regresa a través de las vénulas, las venas de mayores calibre, vena cava superior e inferior, y viene a la aurícula derecha. Desde la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y desde este es impulsada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde ese eritrocito entonces descarga el dióxido de carbono que trae de la periferia y ahora monta el oxígeno y continúa el recorrido a través de las venas pulmonares, llega hacia la aurícula izquierda y desde la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, que el cual continúa nuevamente con la función anteriormente descrita. Y por último, es importante resaltar que el sistema circulatorio no solamente es importante por el transporte del oxígeno, sino también por el transporte de la glucosa, porque conjuntamente el oxígeno con la glucosa a nivel de las células son los que producen la energía. Por ende, si no tenemos ese aporte de oxígeno y glucosa, la célula no puede producir energía por el metabolismo normal, que es el metabolismo aerobio, y la célula entonces moriría. Desde el punto de vista respiratorio es importante resaltar que el proceso de oxigenación dentro de nuestro cuerpo humano involucra 3 fases. La primera fase, que sería lo que conocemos como respiración externa, que es el aire que está en el ambiente, el cual llega a los alvéolos, y en el alvéolo entonces el oxígeno atraviesa la membrana alvéolo capilar y se monta en eritrocito, que sería entonces la segunda fase. Ese eritrocito transporta ese oxígeno a los diferentes tejidos, llega a la célula para ser utilizado para la producción de energía, y entonces a ese paso de oxígeno
y a ese pase de glucosa al interior de la célula, pues entonces lo que le conocemos como la respiración celular o respiración interna. Ahora vamos a otra parte que es sumamente importante, que es el metabolismo. El metabolismo es el motor humano, es la forma de cómo nosotros nos movemos a través de la producción de energía. Y para ello existen dos tipos de metabolismo. El metabolismo que es proveniente del oxígeno y la glucosa, que es el metabolismo aeróbico, y el metabolismo que es dependiente de otra sustancia diferente a la glucosa, que es el metabolismo anaeróbico. Específicamente es la producción de energía a través de lípidos y otras sustancias. Y lo que sucede es que normalmente nosotros producimos energía por el mecanismo aeróbico, que el oxígeno que viene acompañado de la glucosa a través del sistema circulatorio, el cual lo deposita en los tejidos, y desde el tejido, desde los capilares, es llegado hacia el interior de la célula, y desde en el interior de la célula entonces pasa específicamente a la mitocondria, donde la mitocondria produce una reacción compleja que comúnmente conocemos como ciclo de Krebs, donde la glucosa es oxidada y entonces se producen 38 moléculas de ATP. Y como producto final de esa reacción se produce entonces CO2 y agua. Eso pasa a la circulación, que es devuelto por el retorno de la circulación venosa hacia las cámaras derechas del corazón, pulmón, y entonces en el pulmón el CO2 es eliminado, sacado al ambiente. Ahora bien, si el cuerpo tiene problemas para producir energía a través del metabolismo normal, que es el metabolismo aeróbico, pues tiene que haber un mecanismo alterno. Esto es parecido como a las casas. Cuando la electricidad se va, probablemente tenemos un inversor, pues es el metabolismo alterno de la casa. Pero ¿qué sucede? Asimismo como esas baterías del inversor en la casa no pueden durar mucho tiempo, ese metabolismo anaeróbico tampoco es un metabolismo que dura mucho tiempo y es tampoco potente. A través del metabolismo anaeróbico se producen solo 2 moléculas de ATP, es decir, es unas 19 veces menor que el metabolismo aeróbico. Por tanto, es mucho más débil, y además de eso, el subproducto que produce como metabolismo final es mucho más tóxico, que es ácido, que sobre todo en los pacientes que tienen trauma es uno de los componentes de lo que conocemos como tríada mortal del trauma. Y el shock se define como un estado de cambio de la función celular generalizada de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, que es secundario a un estado de hipoperfusión del tejido, el cual el suministro de oxígeno a nivel celular es inadecuado para suplir las necesidades metabólicas. Cualquier condición en la cual se ve involucrado la alteración a nivel de la oxigenación o en el riego sanguíneo, pues entonces donde no hay donde no puede ser llevada la glucosa a los tejidos, en esas condiciones pues entonces vamos a tener al paciente que va a presentar un shock. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de shock, hablamos de la incapacidad para llevar nutrientes a los tejidos para la producción de energía. Y entonces ese estado de hipoperfusión va a llevar a lo que es la isquemia. La isquemia es ese déficit de o riego sanguíneo o de parte del oxígeno. Entonces hay órganos que son más tolerables o menos tolerables a la isquemia. Órganos como son el cerebro, el corazón y el pulmón son órganos que resisten poco a la isquemia, y cuando están sometidos a un periodo de isquemia de entre 4 a 6 minutos, pues entonces se van a producir daños irreversibles en ellos. Hay otros órganos que son más tolerables a la isquemia, como son el tracto digestivo, la epidermis, o sea la piel, y músculos. Es decir, que estos órganos lo que hacen es que se despojan de su circulación para derivarla a los órganos de mayor importancia. Ahora bien, ¿cuáles son las características clínicas que presentan los pacientes que tienen shock? Bueno,
como habrá una disminución a nivel del aporte del riego sanguíneo a diferentes órganos, y decíamos que uno de los órganos que pues tolera muy poco la parte del déficit de oxígeno y glucosa es el cerebro. Bueno, pues entonces, como trastorno neurológico, el paciente va a presentar agitación, va a presentar ansiedad, inquietud. Como habíamos dicho que esos órganos que tenían mayor tolerancia a la hipoperfusión, lo que hacían era que donaban de una forma, vamos a decir, caritativa, y por decirlo de alguna manera, su sangre hacia los órganos de mayor importancia. Pues entonces vamos a tener que los labios se van a tornar morados, las uñas se van a tornar moradas. Eso se llama cianosis. ¿Por qué? Porque no va a estar llegándole sangre de manera adecuada a los tejidos periféricos. Puede aparecer dolor torácico porque el corazón es uno de los órganos que tolera poco la hipoperfusión, y por ende, al estar trabajando de manera forzada, pues puede haber mayor demanda de oxígeno de lo que se le está supliendo, y por ende entonces puede venir lo que es un dolor torácico. La confusión que está dada por los antes mencionados con relación al sistema nervioso, puede aparecer mareos relacionados también a las características descritas por la hipoperfusión a nivel cerebral. La piel se tornará pálida, fría, pegajosa, disminución o ausencia del gasto urinario. Todo eso por la disminución del flujo, porque ese flujo sanguíneo es derivado a los órganos más importantes. Desde el punto de vista del manejo del shock, hay 4 parámetros que son los pilares para el manejo del mismo. Y el primero es el mantener las vías aéreas y la ventilación adecuada, de modo que se proporcione oxígeno adecuado a los glóbulos rojos. Es decir, que si el paciente no está ventilando, si el aire no está entrando a los pulmones y está llegando a los eritrocitos, pues entonces eso agravará más la situación. Por eso esta parte es uno de los acápites principales dentro del manejo. El uso juicioso de oxígeno suplementario como parte de la ventilación del paciente, por lo que acabamos de mencionar. Un paciente que tiene por ejemplo un traumatismo torácico, si le damos aporte de oxígeno, pues puede llegar un poquito más cantidad de oxígeno al alvéolo y así a los eritrocitos, y los eritrocitos entonces poderlo difundir a los tejidos. El otro pilar es mantener la circulación adecuada y de este modo perfundir células tisulares con sangre oxigenada, es decir, mantener un volumen de sangre adecuado o un volumen de líquido adecuado, para que entonces esos eritrocitos y esa sangre puedan llevar los nutrientes y el oxígeno necesario a las células, y detener las pérdidas sanguíneas, porque evidentemente si hay pérdida sanguínea, hay pérdida de todos los componentes de la sangre. En los pacientes que estamos tratando, que es de trauma, si se pierde eritrocito, entonces no va a poder llegar a la célula para producción de energía, pero si se pierde sangre también estamos perdiendo elementos de la coagulación, plaquetas que nos ayudan con el tapón plaquetario, y células de defensa y mediadores de inflamación en sentido general. Desde el punto de vista de la respuesta al shock por los diferentes órganos y sistemas, pues tenemos aquí la respuesta cardiovascular. Y lo que sucede es que a nivel del corazón, producto de la pérdida sanguínea, pues se van a producir una serie de sucesos que es importante que recordemos. Antes de destacar los sucesos que acontecen, pues es importante definir lo que es la precarga y lo que es la postcarga. La precarga es la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, que viene desde todas las partes del cuerpo. Y la postcarga es la sangre que es bombeada por el ventrículo izquierdo hacia todas las partes del cuerpo. Es importante conocer también lo que es el mecanismo de Frank Starling, que establece que el corazón tiene la capacidad de distensibilidad que puede bombear o recibir toda la sangre que le llegue, y tiene esa capacidad de adaptarse a ella. Pero evidentemente a mayor cantidad de sangre que le llegue, pues mayor será la fuerza de contracción que tenga que ejercer para ser inyectada hacia las diferentes partes del cuerpo. Y a eso es lo que establece básicamente el mecanismo de Frank Starling. Ahora bien, si nosotros tenemos una precarga disminuida, evidentemente el volumen que saldrá del corazón va a ser disminuido, porque si no está llegando mucha sangre, pues tampoco saldrá mucha sangre. Por ende, cuando estamos ante el shock, como hay pérdida sanguínea, lo que ocurre es
En algunos casos hay pérdida sanguínea, en otros casos, pues dependiendo del tipo de shock, habrá pérdida de volumen por la razón que fuere. Pues entonces lo que sucede es que el corazón tiene que compensar para tratar de mandar más eritrocitos cargados de oxígeno y mandar más nutrientes a las células para que puedan producir energía. Y el corazón lo que hace es que incrementa su fuerza de contracción y también incrementa su frecuencia de contracción, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso uno de los síntomas o signos que encontramos cuando estamos evaluando a un paciente con shock es la taquicardia. Pero además de eso, a nivel del sistema cardiovascular ocurren otros sucesos, como cuáles. Normalmente cuando hay shock, ahorita hablábamos de lo que es la hipoxia, que se produce a nivel de cierto tejido, es decir, que ocurre una vasoconstricción como respuesta al shock, y con esa vasoconstricción lo que se requiere es que ese tejido, esos órganos que pueden tolerar mayor la isquemia, pues esa sangre sea derivada a los órganos donde toleren menos la isquemia, como son el corazón, el cerebro, los pulmones. Por eso los vasos sanguíneos se contraen, habrá vasocontracción. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes verán que la piel se tornará pálida, fría, sudorosa, porque evidentemente no le está llegando sangre. Y eso mismo acontece a nivel intestinal, entre otros órganos. Desde el punto de vista de la respuesta hemodinámica, pues ustedes saben bien que el componente del fluido del sistema circulatorio pues es la sangre, y dentro de la sangre nosotros tenemos lo que son los glóbulos rojos, tenemos glóbulos blancos que son los encargados de defendernos ante infecciones, pues también tenemos lo que es el plasma, tenemos las plaquetas, tenemos factores de coagulación, la glucosa, entre otros elementos. Y dentro de la respuesta endocrina y del sistema nervioso central, lo que tenemos aquí es que dentro del punto de vista endocrino, pues obviamente mecanismo de producción de energía que hablábamos ahorita va a cambiar de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, por el cual se va a producir energía de otro tipo de sustancias que son diferentes a la glucosa, y eso es regulado por el sistema endocrino. Desde el punto de vista del sistema nervioso, entonces el sistema nervioso autónomo, a través de sus representantes que son el sistema nervioso simpático y parasimpático, entonces van a generar algún tipo de mediación también, específicamente por vía del sistema nervioso simpático, el cual promueve lo que es la vasoconstricción, el aumento de la fuerza de contracción del corazón, y promueve el aumento de la frecuencia de contracción del corazón. El sistema nervioso simpático es el que se conoce comúnmente como el sistema de lucha o huida. Cuando hay algún tipo de peligro, ese es el sistema que se desencadena y que hace que las personas hagan cosas muchas veces que bajo condiciones normales no podrían hacer. Ahora bien, el sistema nervioso parasimpático entonces tiene el efecto contrario, produce vasodilatación, produce relajación de esfínteres, produce bradicardia, por ende induce a hipotensión. Es importante recordar estos dos sistemas porque cuando estemos describiendo los diferentes tipos de shock, hay un tipo de shock específicamente que tiene que ver bastante con estos sistemas. Ahora bien, anteriormente habíamos mencionado los tipos de shocks. Ahora vamos a pasar a describirlo. Y los tipos de shocks que existen, recordando, son el shock hipovolémico, el shock cardiogénico y el shock distributivo. Otros tipos de shocks son encasillados dentro de esos tres en sentido general. El shock hipovolémico, el shock hipovolémico lo podemos dividir en dos tipos. El shock hipovolémico hemorrágico, que se da precisamente por la pérdida sanguínea, y el shock hipovolémico por pérdida de volumen, que puede darse por situaciones que favorecen la pérdida de líquidos, como son la diarrea, los vómitos, la fiebre, etc. En el shock distributivo, que aquí, a diferencia del shock hipovolémico, no hay pérdida de volumen, no hay pérdida de sangre. Aquí lo que hay es un problema del vaso sanguíneo, porque hay un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces lo que sucede es que el vaso se dilata y entonces el líquido que está dentro del vaso sanguíneo se sale del vaso sanguíneo. Y este se produce por diferentes razones. De los representantes del shock distributivo tenemos el shock séptico, el shock anafiláctico y el shock neurogénico.
y cada uno de ellos produce vasodilatación, lo que conlleva a extravasación de ese líquido que está en el interior del vaso sanguíneo por diferentes vías. Por ejemplo, en el caso del shock séptico, como hay una infección, hay un germen que entra a nuestro cuerpo, el organismo lo que hace es que genera nuestro sistema de defensa genera una batalla en contra de ese germen, y al liberar esa batalla produce una serie de mediadores de la inflamación que promueven vasodilatación, y esa vasodilatación pues evidentemente hace que el líquido intravascular se salga del vaso sanguíneo y por ende conlleve a lo que es hipoperfusión tisular, hipotensión y shock. En este caso sería shock séptico. El anafiláctico, que se debe muchas veces a cuando estamos en contacto contra algún tipo de sustancia, medicamento o algún tipo de picadura de algún insecto al cual somos alérgicos. Entonces inmediatamente se libera histamina, y la histamina entonces produce a nivel del vaso sanguíneo vasodilatación, y al provocar vasodilatación pues evidentemente pasa igual que mencionábamos anteriormente, el líquido sale dentro del vaso sanguíneo, se va al intersticio, y entonces eso conlleva a que haya disminución de la presión arterial, haya shock, es decir, síntomas de shock. Por eso vemos que de los síntomas más comunes del shock anafiláctico es que la piel se torna enrojecida. Ese enrojecimiento es causado por la vasodilatación que ocurre por esa mediación de la histamina. Y el otro representante que tenemos del shock distributivo es el shock neurogénico. En el shock neurogénico hay un daño a nivel de la médula espinal, sobre todo en este tipo de casos que estamos hablando de trauma. Puede haber una lesión por encima de la cuarta vértebra torácica, lo que conlleva que se pierda el tono simpático porque se lesiona las fibras nerviosas de la médula espinal. Entonces los vasos sanguíneos pierden el tono simpático y por ende predomina lo que es el tono parasimpático. Recuérdense que el tono simpático promueve lo que es la vasoconstricción, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la fuerza de contracción. Entonces, como se pierde, entonces prepondera el tono parasimpático, y aquí habrá entonces vasodilatación, bradicardia, hipotensión, y de esa manera entonces esa vasodilatación va a promover que el líquido que está dentro del vaso sanguíneo pues se salga del vaso sanguíneo. Tenemos también el shock cardiogénico. El shock cardiogénico lo podemos dividir en un shock de causa intrínseca y de causas extrínsecas. Cuando hablamos de causa intrínseca nos referimos a que hay un problema propiamente a nivel del corazón que está afectando la forma de contraer el corazón, y por ende si el corazón no se contrae de manera adecuada pues evidentemente no sale la sangre adecuadamente hacia la periferia. Cuando hablamos de causas extrínsecas estamos refiriéndonos a que ocurren situaciones fuera del corazón que terminan afectando la función del corazón. Ejemplos de shock cardiogénico de causa intrínseca son, por ejemplo, los infartos agudos del miocardio. Al dañarse el tejido del corazón, el corazón no se puede contraer de manera eficiente, inclusive puede haber ruptura valvular, y eso promueve trastornos en la función del corazón y por ende no hay un gasto cardíaco adecuado y va a llevar a un shock cardiogénico. Las arritmias, las alteraciones del ritmo en sentido general, pues también pueden llevar al shock cardiogénico, ya que el corazón no se contrae de manera eficiente. Y causas extrínsecas podemos citar, por ejemplo, el neumotórax y el taponamiento cardíaco, que causan obstrucción. Anteriormente se llamaba shock obstructivo, era tratado aparte, pero en la revisión que se hizo en la última actualización o en la actualización octava del soporte vital prehospitalario del trauma, se introdujo dentro del shock cardiogénico porque, como le decía, producen daño fuera del corazón pero terminan afectando al corazón. Y en este caso tenemos el neumotórax a tensión, que es la acumulación de aire dentro del espacio pleural a presión. Entonces esto lo que hace es que colapse el sistema venoso, por ende disminuye la precarga, y al disminuir la precarga, es decir, llega menos cantidad de sangre al corazón y por ende el corazón bombea menos cantidad de sangre. El otro representante de causa extrínseca tenemos el taponamiento cardíaco. Ustedes saben bien que el corazón está envuelto en una capa que lo recubre, que se llama pericardio. Entonces cuando ocurre una lesión a nivel de un vaso pericárdico, sangra, y esa sangre se acumula fuera del corazón, y cada vez que el corazón se contrae
obviamente va acumulando sangre en el espacio pericárdico y le va restando espacio para que el corazón se pueda expandir. Por ende, entonces ocurre shock cardiogénico de causa extrínseca, es decir, el corazón no tiene ningún tipo de problema, pero termina afectándose su contracción y por ende ya termina afectando todo el organismo completo. Dentro de las complicaciones del shock podemos citar como la tríada de la muerte, que se describe como hipotermia, como acidosis y como trastorno de la coagulación. La hipotermia se va a producir por diferentes factores. Hemos dicho que cuando hay shock, la piel cede su riego sanguíneo a los órganos más importantes, por ende, si no le llega sangre, la piel se va a tornar fría y eso va a contribuir a que no se controle la temperatura de manera adecuada. Pero a eso le podríamos agregar otros elementos. Estamos hablando de trauma. Esa persona que tuvo el accidente pudo haber caído en algún lugar que estuviese húmedo o mojado, o que el propio ambiente esté frío. Entonces eso va a conllevar más a hipotermia. Tenemos el otro elemento, que es la coagulopatía, que se va a generar por diferentes razones. Una de ellas es porque estamos perdiendo sangre. Cuando perdemos sangre, entonces estamos perdiendo plaquetas. Las plaquetas son las que activan o son la primera respuesta ante una lesión endotelial para controlar un sangrado. Entonces también cuando perdemos sangre se pierden lo que son factores de la coagulación. Y también podríamos tener trauma específicamente a nivel hepático, que también interviene de una forma u otra a nivel de la coagulación. Y tenemos la acidosis. La acidosis, que ya les dijimos ahorita, que cuando se produce energía por el metabolismo anaerobio, el producto final es ácido, y entonces por esa razón viene la parte de la acidosis. Importante resaltar también que para la coagulopatía también la hipotermia es un factor que conlleva a que se empeore, porque cuando tenemos hipotermia, los factores de la coagulación que nos quedan en otro organismo, pues entonces también pierden la capacidad de hacer su función. Como hay vasoconstricción, los riñones no están exentos de ello, y los riñones son unos órganos más nobles que tenemos en nuestro cuerpo. Lo que los riñones hacen es que donan su sangre para los órganos más importantes. Por ende, cuando pasa ya mucho tiempo que el riñón se ha quedado sin una circulación adecuada, pues entonces viene lo que es la necrosis tubular, es decir, habrá un daño a nivel de la nefrona, y entonces el paciente va a entrar en una insuficiencia renal aguda. También otra de las complicaciones que podríamos tener es la insuficiencia respiratoria, que está dada porque, bueno, como hay pérdida sanguínea, pulmones interpretan que no se está oxigenando adecuadamente los tejidos, y entonces lo que hacen es que comienzan a incrementarse a nivel del centro respiratorio. Se envía una señal para que incremente la frecuencia de respiración y la persona comienza a respirar más rápido, tratando de llevar más oxígeno al interior de los vasos sanguíneos para que montarlo a los eritrocitos y llevarlo a los tejidos. Entonces lo que sucede es que esos músculos respiratorios se cansan en el tiempo, y eso conlleva a dificultad respiratoria y terminando en una insuficiencia respiratoria aguda. Con respecto a la falla hematológica, yo creo que ya hemos mencionado algo de eso cuando citábamos la parte de la tríada mortal del trauma. Lo que ocurre generalmente es el problema de la coagulopatía. Ya en la fase final del shock vienen lo que son las disfunciones de los diferentes órganos, comienzan a ceder uno tras otro y llegamos a lo que se conoce como falla orgánica múltiple, que evidentemente ya cuando llegamos a este estadio, esto sobreviene prácticamente ya a la parte final, que es la muerte. Para más informaciones sígueme a través de mis redes sociales.